Hace 15 días comencé un estudio bastante rápido sobre Malaquías. Compartí una parte y me quedé inconcluso. Luego brincamos a declarar las verdades acerca de cómo el Señor nos libertó y de qué nos libertó. Y cómo ahora, por la gracia que hay en Cristo, somos libres, no para hacer lo que queramos, sino para amar a Dios. Y quiero continuar con lo que quedó pendiente de esta sección de Malaquías. Si me dan la presentación, por favor. Y le hemos llamado a esto que el amor necesita ser correspondido. Y partíamos de la premisa de que Dios declaraba ahí en Malaquías, en el capítulo 1, que Él había amado a su pueblo. Y ellos reclamaban: ¿de qué manera nos has amado? Es decir, estaban tan ciegos por su pecaminosidad que no eran capaces de ver cuán grande era el amor de Dios. Dios esperaba una correspondencia y solamente recibió quejas, recibió traición de parte de su pueblo, rebeldía, deshonra, desobediencia. Y eso es obvio que no es amor. Y Dios nos ama y espera una respuesta de nosotros. Debía haber una respuesta natural al sabernos amados por Él, cuando no somos merecedores de eso, conociendo de dónde nos sacó y cuánto nos amó Dios. Nuestra respuesta debe de ser un amor recíproco hacia Dios. Ahora, partimos de esta porción en donde Dios toma esas partes del carácter de la vida de Leví, una figura del sacerdocio. Sabemos que este sacerdocio levítico no está vigente porque los sacerdotes levíticos o de Leví son los que se encargaban, entre otras cosas, de los sacrificios, de muchas cuestiones de rituales dentro del templo. Pero Dios ni siquiera está señalando estas cosas, está señalando el carácter de este tipo de sacerdocio que Jesús, dentro y bajo el nuevo pacto, resalta que se espera de aquellos que son suyos. Así que no resalto a Leví por los rituales y por las cosas que hacían en el templo, sino por el carácter que Dios resalta en la relación que Dios tuvo con este sacerdocio y la meta que Dios tuvo en mente al apartar a esta gente para que les sirviera. De entre todo el pueblo apartó a estos sacerdotes para que les sirvieran. O sea que fue un honor, fue una responsabilidad que Dios nos hubiera apartado, como nos apartó a nosotros del mundo, como aparta a mucha gente en cada nación para Él, como a través de cada generación Dios aparta a gente para un servicio especial. Y nos apartó desde antes de la fundación del mundo. En ese sentido, la Biblia habla de ese sacerdocio del creyente y los propósitos y el carácter de ese sacerdocio no solamente están en esta parte de Malaquías, sino Jesús mismo viene a resaltar estas cosas. Y veamos que algunas cosas que Dios declaró sobre este sacerdocio. Vamos a ver esta porción de Malaquías. Dice: y sabrán que yo les envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mi pacto con él fue de vida y de paz. Un pacto recíproco de comunión. Dios bendijo a Leví, le dio vida, lo vivificó para que le sirviera, lo capacitó. Tuvo una relación muy personal, muy íntima con él. Y dice que este pacto también fue para que le temiera, y lo temió.
Es decir, lo honró, lo respetó, cosa que no hacían los sacerdotes en ese tiempo. Cuando Malaquías está escribiendo esto, dice: y delante de mi nombre estuvo humillado. Estas cosas resaltadas lo vimos la semana pasada. Hablamos acerca del temor de Dios y acerca de la humildad que nosotros somos llamados a tener delante de Dios y delante de la gente. La humildad no es algo que Dios nos concede como una virtud o como un don, sino es una elección que hacemos nosotros de saber quién somos y quién es Él. La humildad es tal que entre más creces, entre más maduras, entre más sabes, más humilde debiéramos de ser. No más soberbios, no más arrogantes. Así que si estás creciendo en conocimiento y te crees superior a otros que saben menos, el conocimiento no te está sirviendo de nada. Si creemos que por saber mucho tenemos el derecho de humillar o de despreciar a los que no saben tanto, entonces ese conocimiento no está llevando a cabo su propósito, porque el conocimiento nos lleva ante el asombro de la grandeza de quién es Dios y lo pequeño que somos nosotros y lo importante que es la gente a nuestro alrededor, para que con todo lo que Él nos concede aprender, crecer, desarrollar, podamos servir a los demás, porque Jesús, siendo Él quien fue, no se exaltó a sí mismo, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y nos sirvió a nosotros que estábamos en esclavitud. Así que ahí está el ejemplo perfecto de la humildad. Más alto llegas, más bajo necesitas andar para servir a los demás. Amén. No voy a ahondar más en esto. Si usted quiere mirar el mensaje de la semana antepasada, búsquelo ahí en internet. Y luego dice: la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Voy a desarrollar rápido estos últimos puntos para que veamos que todas estas actitudes que Dios vio en Leví eran una forma derivada de conocer a Dios y corresponderle a su amor. Es una forma de gratitud. Dios me escogió y esta es una de las formas, o son formas en las que yo puedo verdaderamente expresar mi amor a Él. Y ahorita vamos a ver cómo Jesús declara esta respuesta de nuestro amor por Él. Cómo Él espera que nosotros le amemos. Entonces, dice que la ley de verdad estuvo en su boca. La ley de verdad estuvo en su boca. Esto no significa que Él se la mantenía hablando y hablando la ley. Esta es una forma de decir que lo que salía de su boca tenía consistencia, tenía forma y tenía toda la esencia de lo que era la ley de Dios, lo que Dios les había hablado a través de Moisés. Así que su corazón era dominado por la palabra, por los mandatos, por las ordenanzas, por todo aquello que Dios les había dicho a través de Moisés. Este sacerdocio fue llamado para manejar la palabra, para conocer la palabra, para amar la palabra y para hablarla. Para nosotros ahí en Colosenses dice que la palabra del Señor abunde, sobreabunde en vuestros corazones. Y luego te dice que te edificas. Gracias. Ya tengo una fábrica de Halls aquí. Voy a abrir una tiendita, gracias. Que la palabra del Señor more, habite en nuestros corazones abundantemente. Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Así que
Leví entendió que había una sola opinión, una sola voluntad digna de ser abrazada, y era la voluntad revelada en la ley. Así que la ley de verdad estuvo en su boca. Cuando comes camarón al mojo de ajo, dicen que está muy rico, yo no sé. Pero si comes un platillo de camarón al mojo de ajo, aún de tus poros va a salir la esencia del ajo por varios días. No te quieres acercar a alguien para conquistar en esos días. Hola. Pero cuando comes la palabra, cuando te sumerges en la palabra, cuando te deleitas en la palabra, entonces lo que va a salir de tu boca es la palabra. Y cuando sale la palabra por tu boca, no solamente como un mero acto intelectual, sino como algo que ha venido a permear tu vida, tu corazón, tus afectos, tus intereses, tus pasiones, entonces te conviertes en un instrumento útil en las manos del Señor. Todos los obreros de Dios deben de aprender a manejar la palabra de verdad, dice ahí en Timoteo. Y que Dios te encuentre como un obrero aprobado que sabe usar bien la palabra de verdad. ¿Cuántos de ustedes? Mejor la pregunta la voy a hacer igual que la última vez que la hice. Esta semana que acaba de pasar, ¿cuántos capítulos de la Biblia leíste? ¿Cuántas porciones de la Escritura memorizaste? ¿Cuánto tiempo pasaste meditando en la Escritura? Háblame y sabré qué es lo que estuviste haciendo en la semana en cuanto a la palabra. Porque tus conversaciones, la gran mayoría de ellas deben estar salpicadas de que estuviste en la palabra, de que estuviste profundizando en la palabra, de que te metiste a la Biblia, de que escuchaste la palabra. Hace tiempo le pregunté a un hombre que traía muchas luchas en distintas áreas. Le digo, ¿cuánto lees de la palabra en la semana? ¿Cuántas horas? No, la verdad no he tenido tiempo, pero voy escuchando alabanzas en el carro. De veras. Dime qué luchas tienes. Dime en qué estás siendo vencido y te diré cuánto lees la palabra, cuánto profundizas en tu palabra, en la palabra, en meditar en ella, en meterla a tu cabeza, a tu corazón. Dios espera que honremos su palabra, que amemos su palabra, que hablemos su palabra y no que de nuestra boca salgan solamente opiniones humanas que no ayudan en absoluto a nadie. Los sacerdotes necesitan amar la palabra porque es a través de la palabra que Dios te va a hablar y te va a instruir. Todo lo que tú recibas aquí desde el púlpito de hable quien hable, no es lo único que te debe de alimentar. Necesitas revisar tu agenda y tus prioridades en cuanto a la palabra de Dios. ¿Cuánto lees al día de la palabra? David escribió, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día, día y noche es mi meditación en ella. ¿Cuántos pueden decir esto como una verdad para ustedes? Oh, cuánto amo tu palabra de día y de noche. Todos los días es mi meditación. Estoy pensando, estoy profundizando en mi corazón en la palabra porque te amo y amo tu palabra. Tú no puedes decir que amas a alguien y que no te interese que te diga nada.
Un hombre no le puede decir a su esposa: te amo, pero no me digas nada, no me hables, nomás bésame. No. Válgame. Esto va a salir en internet. A ver si no viene alguien a hacerme un masaje a la espalda o algo, no sé. Gracias. No puedes hacer eso. No puedes decirle a tu esposa que la amas, pero no quieres que te hable. No puedes. No es un amor genuino. Tenemos que aprender a deleitarnos en la palabra. Y hay un ejemplo. Al final voy a volver a este asunto, pero hay un ejemplo que quiero mostrarles después de este pensamiento. Así que mostramos en muchas formas nuestro amor a Jesús cuando permitimos que su palabra, que es sus verdades, sus mandamientos, sus promesas, habiten abundantemente en mí. Hombres, si no les gusta escuchar a su esposa que les hable, examinen su corazón. Si no les gusta que su esposa los corrija, hay que examinar su corazón. Igualmente al revés. Si no les gusta ser exhortados por su esposa, es exactamente, pasa lo mismo. A veces huimos de la palabra porque no queremos que nos hable, no queremos que nos corrija, no queremos que nos empuje a tomar decisiones. Nos sentimos cómodos. Hijos, si no les gustan que sus padres les hablen y les digan qué es lo que tienen que hacer, examinen su corazón. Porque ese es un nivel de honra, pero cuando vas a la palabra necesitas saber que Dios quiere hablarte, el Señor quiere hablarte, instruirte, capacitarte, corregirte, edificar tu vida todos los días. Si un día nos vamos a parecer a Jesús, es por cuanto estuvimos inmersos en Él y en su palabra. Si un día vamos a vencer las influencias en este mundo, es porque amamos lo que está ahí, su palabra, cada día. Porque amamos a Jesús por la palabra que nos trajo. Cuando se habla de Jesús en el Antiguo Testamento, hay una poesía en un salmo que dice: eres el más hermoso de todos los hombres. La gracia se derramó en tus labios. ¿Qué sale de nuestra boca cuando hablamos? ¿Sale gracia? ¿O sale juicio, sale crítica, sale chisme, sale condenación hacia los demás o aún hacia ti mismo? ¿Cuánto amas tu palabra como para abrir tu boca y bendecir a los que están cerca de ti? ¿Cuánto amas su palabra que cuando tienes que animar, corregir, exhortar a alguien, la usas con mucha gracia y sabiduría para ayudar a alguien, porque sabes que esta palabra les va a ayudar, les va a librar? Así que veamos un ejemplo de un sacerdote del libro de Esdras en tiempos de Nehemías. Ven la alabanza que el Espíritu Santo le da a este sacerdote. Y esto puede sonar muy mecánico, pero al final voy a volver a este punto, porque no debe de ser mecánico el asunto de amar su palabra. Lo que dice de Esdras, dice: ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Qué hizo? Dedicó su corazón. Es decir, se dispuso totalmente, su mente, sus emociones, su voluntad, se dispuso. Era un sacerdote en tiempos críticos de la nación de Israel. Dispuso su corazón, sabía que era su llamado. No había quien lo hiciera. Era el sacerdote que en ese entonces debía de tomar la dirección de avivar el corazón de Israel con la palabra. Así que propuso su corazón. Se propuso en su corazón estudiar la palabra. Cada uno de nosotros necesitamos entender que estamos en tiempos verdaderamente críticos en la sociedad, no solamente en la iglesia. Y se requiere gente que dedique su corazón a valorar la palabra, a estudiarla, a practicarla y a enseñarla.
Eso es lo que hizo ese sacerdote. Honró la palabra de Dios en un tiempo de crisis nacional. No se avergonzó, sino que dijo: esto es lo que Dios tiene para Israel. Y no solamente para Israel, para el mundo entero. Esto es lo que Dios desea. Voy a dedicar mucho tiempo a estudiarla. Voy a dedicar mucho tiempo, mi corazón, mis pensamientos, mi memoria. Voy a profundizar lo más que pueda y la voy a poner en práctica para demostrar que yo creo lo que está allí. Y entonces voy a dedicarme a enseñarla. Esta es una forma de corresponder al amor de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas cada día a la palabra? Hay muchas formas de leer la Biblia. No hay una sola. Tú puedes leer un libro completo. Agárrate Jeremías, te lo acabas en una hora más o menos. Léelo. O puedes agarrar todo el Evangelio, léelo. Es decir, una leída completa no es un estudio, es una leída. Pero posteriormente vas profundizando gradualmente en las cosas que el Espíritu Santo te quiere mostrar. Y así, libro por libro, no agarres la Biblia como si fuera un buffet. Este sí me gusta, este no me gusta. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, etcétera, etcétera. Así que no es un buffet, pero puedes escoger un orden. Otra forma de leer la Escritura es: agarra un capítulo del Pentateuco, agarra un capítulo de los profetas, agarra un capítulo de los Salmos, agarra un capítulo de Proverbios, agarra un capítulo del Nuevo Testamento. Ya leíste 5 capítulos en una sentada. Cada día haces eso y en un mes te vas a acabar Proverbios. Al siguiente mes vuelves a empezar Proverbios, porque son 31 capítulos. Entonces estás creciendo en sabiduría hasta que te acabe la Biblia. Y luego vuelves a empezar. Y luego vuelves a empezar. Cada cristiano debiera de leer por lo menos 2 veces al año toda la Biblia. Porque si es un sacerdote del Señor, necesita que la ley del Señor esté en su boca. La pereza nunca es aplaudida por Dios y se requiere esfuerzo, se requiere disciplina. Vamos adelante con lo que sigue. Dice el Espíritu Santo de Leví, de este sacerdote, que no fue hallada iniquidad en sus labios. Una vez más, hablar de lo que sale de la boca de alguien es hablar de lo que hay en el corazón. Ahora, muchos de ustedes no saben lo que es iniquidad. Cuando conoces que Dios es santo, que en Él no hay maldad, no hay iniquidad, no hay engaño, no hay pecado. Ese es un desafío, porque yo soy alguien que falla, que peca, y servir a un Dios santo es verdaderamente intimidante, a un Dios que aborrece toda forma de iniquidad, de maldad. Es intimidante y no puedo liberarme a mí mismo de mi propia maldad. Y Dios me llama a servirle. Pero este sacerdocio debe de ser un sacerdocio que no abraza la iniquidad como un estilo de vida. Necesitas descubrir que como sacerdote debes de manejar correctamente tus iniquidades. ¿Qué es una iniquidad? Hay varias formas de definir iniquidad. Iniquidad es una raíz de maldad que puede manifestarse bajo ciertas circunstancias. Hay cosas que jamás pensarías que serías capaz de hacer, hablando de cosas malas. Pero las circunstancias de pronto son propicias y se convierte esa raíz y esa situación como un caldo de cultivo, y brota aquello que ya estaba ahí.
y terminas haciendo lo que jamás pensaste que llegarías a hacer. Dices, ¿de dónde salió esto? Nunca me vi a mí mismo haciendo esto. Esta es la historia de cada uno de nosotros. Iniquidad no es pecado. Iniquidad realmente nos lleva a cometer pecados. La iniquidad es la predisposición a ciertos pecados sobre los cuales, fuera de la gracia de Dios, no tenemos manera de evitarlos. No le echamos la culpa a la genética, pero hay algo de eso. Cuando vemos la Escritura, padres que eran inicuos contaminaron la vida de sus hijos y repitieron ciertas conductas de iniquidad, nacidas de la iniquidad. Padres borrachos que tienen hijos borrachos, o padres que son inmorales y que no atendieron la iniquidad, contaminan su descendencia y resultan inmorales en distintas formas, con luchas que dicen, ¿por qué rayos estoy batallando con esto? Si ni siquiera quiero, pero aquí está este impulso de hacer aquello. La iniquidad está ahí, pero solamente bajo ciertas circunstancias aflora. No sé si conté esto hace algún tiempo, pero voy a hablar de este joven adolescente estudiando en Estados Unidos, y no le echo la culpa a Estados Unidos, pero ciertos ambientes propician que la concupiscencia despierte, la iniquidad despierte. Y este joven estaría en la escuela, y en esa escuela habría muchos homosexuales, parejitas de lesbianas y todo eso. Y él se veía que era el chico más normal. Pero de pronto esos jóvenes homosexuales que lo rodeaban le decían, tú también eres uno de los nuestros. Tú también eres así. Y él decía, no, yo no soy así. Y por largo tiempo estuvieron presionándolo hasta que pasó lo inevitable. Esa iniquidad surgió y él actualmente está viviendo con un hombre. Se declaró homosexual. Es algo sumamente doloroso porque es alguien cercano a nosotros. Estaba ahí la predisposición, no era homosexual, pero la iniquidad brotó. El diablo está detrás de eso porque conoce en alguna forma nuestra historia. Esta es iniquidad. El sacerdocio que necesita entregarse al Señor, el servicio sacerdotal, debe de ser sin iniquidad. No debe de ser hallada iniquidad en nuestra boca. Iniquidad se revela en la forma de nuestro hablar, en la esencia de nuestras palabras y aún en la sinceridad o falta de ella en nuestro hablar. Piensen en esto. Esto no es para ponerles una trampa. Piensa en las conversaciones que muchas veces tienes con la gente a tu alrededor, lo que escuchas de ellos, y algunas conversaciones, hablando de aquellos a quienes escuchas, te hacen sentir verdaderamente incómodo. Y de pronto sientes como que eres atraído a esa área de pecado de lo que está saliendo de la boca de esa persona. Sientes como si una atmósfera te envolviera y quisieras caminar en aquello que te están platicando. Y quizás algunos se sienten incómodos contigo de cómo hablas, porque revelas la condición de tu corazón. Así que la iniquidad en muchas maneras puede ser observada
y descubierta a través de lo que sale de tu boca. La gente que le encanta y que se deleita y menosprecia el hablar chistes groseros, pelados y ese tipo de cosas, está revelando que hay una iniquidad y puede decir: ay, nomás estoy jugando. Hay una iniquidad, porque mientras uno se deleita en esas cosas, quiere decir que no se ha resuelto. Y un sacerdocio debe de tratar, un sacerdote debe tratar con sus propias iniquidades bajo la gracia de Dios. Porque eso comienza como un juego, como un chiste, como una broma, pero finalmente somos arrastrados hacia esa dirección, porque nuestra lengua es como un timón que dirige nuestra vida. Un sacerdocio le devuelve a Dios una vida de santidad, no una vida llena de iniquidad, una vida de justicia. Algunos de ustedes ya no querrán hablar con su vecino, porque quién sabe qué va a pensar de lo que yo digo. Pero la boca es como perdónenme la analogía que voy a hacer. Es como una alcantarilla. Y tú sabes que cuando hay un drenaje mal hecho, llueve y el agua empieza a devolver, la alcantarilla empieza a devolver el agua por la alcantarilla en lugar de absorberla. ¿Han visto esto? ¿De acuerdo? Y la quieres tapar y el agua va a brotar. Así que por más que te esfuerces en tapar tu boca, tarde o temprano, de lo que hay aquí adentro va a brotar en tu boca y va a ser revelada la iniquidad. Aquel peligro en el que te encuentras, en circunstancias propicias, terminarás siendo arrastrado si no atiendes esa iniquidad. Amén. Wow. Veamos que en el mismo libro de Malaquías, Dios dice que aborrece la iniquidad, y ahí mismo dice: a los que cubren de iniquidad sus vestidos, a los que se deleitan en la maldad. No dice que los ama, dice que los aborrece. Así que este debe de ser un incentivo de decir: quiero servir a Dios. Dios aborrece la iniquidad. Necesito tener ese incentivo de que Dios no aprecia, ni valora, ni aprueba cualquier forma de maldad que hay en mí. No la aprueba. No te engañes. Nos hace inefectivos la maldad que aprobamos de nosotros. ¿Cómo me limpio de mis iniquidades si voy a ser un sacerdocio santo para Él? Primero, la descubro. Primero la descubro, no la encubro. Ve lo que dice David en el Salmo: y te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Descubre la iniquidad, no la encubras. Es decir, admítela. Admite que tienes ciertas predisposiciones hacia ciertas áreas de pecado. Esa es la única manera de comenzar. Y esto puede funcionar delante del Señor en oración. Y escúcheme bien, porque aquí es donde muchos fracasamos. Cuando somos personas que damos cuentas a otros, abrimos nuestro corazón y decimos: sabes que tengo esta inclinación y no sé cómo vencer. Dar cuentas a alguien de nuestras iniquidades es humildad. Encubrirlas por miedo al que dirán es orgullo. Dile al que está a tu lado: ¿escuchaste eso? Es que nadie se tiene que enterar de mis iniquidades. Confiesen sus faltas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Las confieso. Confesar quiere decir: estoy de acuerdo con Dios
y hablo lo que está de acuerdo con Dios. Confieso pues mi iniquidad, escribió el salmista. Confieso pues mi iniquidad. Acepto que tengo este problema. Luego, las aborrezco, si es más de una que el Espíritu Santo me muestra. Segunda de Timoteo 2:19 dice: el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Es decir, o escoges al Señor o escoges a la iniquidad. Conoce Dios a los que son suyos. Y la segunda parte del sello es: apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. No puedes invocar el nombre del Señor y apropar iniquidades en ti. Tienes que aborrecerla. Eso compite con Dios. Y eso te impide disfrutar más al Señor, crecer, fructificar. Que el Espíritu Santo te muestre qué iniquidades estás llevando ahí y que no las has confesado y que no las has aborrecido, que te sientes todavía cómodo justificando un poco aquello. Pido perdón. Necesitamos pedir perdón al Señor. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande y no hay iniquidad pequeña. Necesitamos pedir perdón porque es una ofensa, y sobre todo cuando hemos sacado aquello que estaba dentro y empezamos a ejecutarlo. Hay que sacarlo antes, delante del Señor, antes de que se manifieste y comience a arruinar nuestra vida. Y luego, la fe en su sangre, la fe en su sacrificio, porque la sangre de Jesús actúa sobre nuestra vida entera. Necesitas meterte al capítulo 53 de Isaías, en donde el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña qué es lo que Cristo hizo en la cruz. Él fue molido por nuestras rebeliones, fue quebrantado por nuestros pecados, pero al final del 53 dice que Él llevó nuestras iniquidades. Como el macho cabrío, en los sacrificios el sacerdote ponía la mano sobre ese animal para transferir las iniquidades de la gente, y luego era llevado a un desierto y arrojado sobre un despeñadero. Es decir, el chivo se reventaba. Esta es una figura del quebrantamiento de Jesús. Él llevó nuestras iniquidades, fue quebrantado, fue sacado fuera de la ciudad, pero llevó estas iniquidades para jamás volvieran a tocar a su pueblo. Eso se anticipó 700 años antes de que Jesús fuese a la cruz. Jesús no solo murió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, sino por nuestras iniquidades. Jesús las llevó todas. Ahora dices: ay, qué bueno, ya no tengo que sufrir por ello. No, también llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y no por eso somos sanos automáticamente. Tenemos que apropiarnos de lo que Cristo ganó para nosotros, ¿de acuerdo? Por eso oramos por los enfermos, porque Jesús, por su llaga, hemos sido curados, dice la Escritura, y oramos en fe y en esperanza de que así sea, que cada enfermedad pueda ser erradicada en la voluntad y en la soberanía de Dios. Pero también nuestras iniquidades deben de ser confesadas y puestas bajo la sangre de Jesús, porque Él llevó todas nuestras iniquidades. ¿Para qué? Para que nosotros jamás las volvamos a llevar, para que no sea algo que te arrastra a tu propia autodestrucción y a la destrucción de la cosa que más amas, que es tu vida, tu familia, tus hijos. Tiene que ser tratadas las iniquidades bajo la sangre de Jesús. No es
en mi sabiduría, en mi fuerza, que yo puedo deshacerme de mis iniquidades. Es por la fe en el sacrificio de Jesús. La iniquidad es lo peor que puede haber en el corazón humano, porque la iniquidad es la raíz de donde brota todo, toda la expresión pecaminosa, todo aquello que se le llama pecado, brota de la iniquidad que hay en nuestros corazones. Y por eso es tan increíble que Cristo se haya atrevido a llevarlas como si Él mismo fuese el inicuo, el pecador y el rebelde por nosotros. Fe en su sangre. Jesús también nos enseña ahí en 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Iniquidad y maldad son dos términos iguales. Uno proviene del hebreo y otro proviene del griego. Así que cuando confiesas tus pecados, a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz, Él es fiel porque prometió perdonar todos nuestros pecados, y Él es justo porque Dios condenó cada uno de nuestros pecados en Jesús. Pero no solamente perdona pecados, no solamente anula deudas, sino nos limpia de toda maldad. Es una experiencia, no es solamente una información, ir al Señor y confesar los pecados y confesar las iniquidades, pedir perdón, y Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solamente dices límpiame de toda mi maldad. ¿Cuál es la forma de maldad en la que opera tu alma que necesita ser limpiado? Algunos tienen una iniquidad, una inclinación a la violencia. Esa es iniquidad. La furia ahí, una bomba de tiempo. Y empiezan así a arder de repente, y si no se salen a la calle a calmarse, matan a su familia a golpes. Pero esa no es la forma de enfrentarlo. Algunos tienen iniquidad en el área de su vida, de su sexualidad. Saben que si hay ciertas circunstancias, terminarán cayendo en ciertos pecados. Ya lo saben, ya lo vieron en su mente. Entonces tienes que confesar la iniquidad y ponerla bajo la sangre de Jesús. Saber que Cristo llevó esa iniquidad para que tú seas librado, para que eso no te arrastre a tu perdición. Y luego confiar en el poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado para romper el poder de la iniquidad. Muchos pecados en los que yo caía, cuando entendí esto, Dios me libró, no solamente en teoría, sino que verdaderamente supe que esos pecados los llevó Jesús, que esas rebeliones las llevó Jesús y esas iniquidades las llevó Jesús. Cuando hice esto, jamás volví atrás en esas cosas. Jamás volví por su gracia a caer en esas cosas en las que solía caer, aún siendo cristiano. Que dice, las descubrí, las confesé, las aborrecí, me aparté de ello en todo lo que yo era consciente, y luego pedí perdón al Señor. Luego confié en su sangre para poner todas mis iniquidades, las de mis antepasados, las de mi descendencia, bajo la sangre de Jesús. Y vi esto, dije, Dios, qué maravilloso es esto. No he vuelto a caer en esas situaciones. Si vas a amar a Dios, vas a confiar en la provisión de Dios para librarte de todas tus iniquidades. No solamente en general, sino sé específico. Amén. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti
y quitará el poder a esas iniquidades. No solamente obtendrás perdón, pero limpieza. Es decir, esta raíz va a ser literalmente desarraigada de tu vida y no habrá más fruto en esta área. Así de grande es el poder de la sangre de Jesús y del Espíritu Santo para librarnos de toda forma de iniquidad. Amén. No hagas pequeña tu iniquidad, no la hagas insignificante, no le digas una pequeña debilidad. Es maldad pura que está en nuestra alma y que debe de ser tratada con la sangre de Jesús. Porque si no es tratada, el diablo estará verdaderamente empujándote, atormentándote para que vayas en esa dirección. Amén. Finalmente en esto necesitas desarrollar un amor por lo que es recto. Cuando se habla de Jesús en ese salmo, dice: has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Por tanto, Dios te ungió a ti más que a tus compañeros. Así que necesitamos no solamente aborrecer la maldad, la iniquidad, sino amar lo que es recto, desarrollar un gusto y una pasión por lo que es justo y recto a los ojos de Dios. Aún nuestros labios ni siquiera debieran de hablar de cosas que ocurren, que la gente hace en el mundo. Debes de aborrecer eso y amar lo que es recto. Dios te da esa gracia, amar lo que es correcto a sus ojos. Y con mucha gracia y mucha sabiduría debes de cuidar lo que oyes, lo que ves, aborrecerlo y dedicarte a amar el estilo de vida de Jesús en su justicia, en su perfección moral, en su amor, no solamente en su poder para hacer milagros, sino en su carácter. Amén. Dios dice que Leví anduvo en paz y en justicia con él. Ya para si no, ¿verdad? No había iniquidad en él. Dios se sentía cómodo con él. Dios se sentía cómodo con Leví, porque no había iniquidad en sus labios. Era un hombre que había sido tratado por la palabra, un hombre que había sido tratado por Dios. Dice la Escritura que Dios sale al encuentro de los que hacen justicia con alegría. Hacer lo que es correcto con alegría es una gracia. Porque ustedes saben, papás, que a veces le pides a tus hijos que hagan lo que es correcto y se enojan. Porque eso no es tan malo. Pero Dios sale al encuentro a caminar con aquellos que hacen lo que es recto a sus ojos, con alegría. Haces lo que es recto delante de Él con alegría. Andar con Él entonces es disfrutar de su compañía y Él disfruta de la compañía tuya. Aprendes de Él, vives para agradarle en todo, teniendo una conciencia limpia delante de sus ojos, viviendo en común acuerdo con lo que Él piensa y, como dijo Jesús, llevando su yugo y llevando su carga. Llevar el yugo que Jesús dice que llevemos quiere decir que nos dejemos enseñar por Él. Él es un buey viejo, nosotros un buey joven. Entonces nos ponemos el yugo al lado de Él, Él va dirigiendo, nosotros a su lado. Quiere decir que nos está entrenando, quiere decir que está caminando a nuestro lado y nos está diciendo: este es el camino en el que debes de andar. Y no es difícil. Y luego dice que vamos a hallar descanso para nuestras almas. ¿Cuál es el yugo que estás llevando? El yugo de tu propia voluntad, tu propio criterio. Estás siendo entrenado por Jesús en tu vida diaria, porque a eso nos llamó Él, a que estuviéramos delante de Él siempre, caminando con Él siempre, a estar de acuerdo con Él, con sus criterios. Isaías 64:5 es el versículo que mencioné hace un momento. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos.
Piensa en Dios como alguien que está buscando a personas con las cuales caminar con ellos. Está buscando a personas no perfectas, pero que le aman, que le honran, que le temen, que aman su palabra, que desean caminar con Él, estar de acuerdo, escuchar su voz y obedecerlo. Responder rápido en obediencia a lo que Él nos dice. Dios está buscando personas así. Dios está buscando salir al encuentro y observar. Mira a mi hijo cómo se esfuerza, le está echando ganas en esto, está corrigiendo su vida, está usando mi palabra, está corrigiendo su vida y está poniendo en práctica esto. Y Dios sale al encuentro, se encuentra contigo y te dice de pronto: aquí estoy. Increíble cuando Él hace eso. Pablo dice en Hechos de los Apóstoles, cuando está ante el concilio, el Sanedrín y todos los que lo acusaban, dice: hermanos, hasta hoy yo tengo la conciencia tranquila por la forma en la que he actuado delante de Dios. Wow, qué atrevimiento de Pablo. Andar con Dios es andar con la conciencia tranquila, nada que te pueda acusar. Conciencia tranquila, no hay nada que te redarguya, Dios. No hay nada que se te pueda acusar. Eres irreprensible, no solamente delante de los hombres, sino delante de Dios. Pablo se ganó un golpe en la boca por haber dicho eso. Andar con la conciencia tranquila delante de Dios quiere decir que Dios te mira y tienes su aprobación. No porque eres perfecto, sino porque cualquier cosa que descubres que está mal en ti, la confiesas, la sueltas y comienzas una vez más a caminar con Él. Amén. Primera de Juan 3:19, hablando de esto mismo, dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Esta palabra como corazón es como la conciencia. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Cómo está eso? Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Pero si con nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Así que tenemos estos dos escenarios. Cuando tu corazón te reprende, ¿qué haces cuando tu corazón te reprende? ¿Te sientes condenado? ¿Te sientes cucaracha? Déjame te digo algo. Solamente hay una fuente de reprensión que es confiable, y ese es el Espíritu Santo, no tu corazón. ¿Te das cuenta? La única persona que te puede reprender, redarguir con autoridad y con la certeza de que hay algo que está mal es el Espíritu Santo, no tu corazón. Qué libertador es eso, ¿no? A veces Dios utilizará una persona que con justicia utilizará la palabra y te va a reprender. Pero estamos hablando aquí lo que dice el apóstol Juan: si nuestro corazón nos reprende, tu corazón, tu conciencia, tus emociones, tus sentimientos te pueden reprender acerca de algo, pero no va a tener la razón tu corazón, porque tu corazón es engañoso y es perverso. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Así que si tu corazón te reprende, no el Espíritu Santo, no su palabra, si tu corazón te reprende, no te preocupes. Eso no viene de Dios, es de tu corazón que necesita ser perfeccionado. Sabes que no estás haciendo nada que Dios te redarguya en verdad, échalo fuera.
mayor que tu corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amén. Dale un aplauso al Señor. Esto es libertador. Pero si no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Por eso dice el Señor que Leví caminó, anduvo con él en paz y en justicia. Tenía paz en su relación con Dios y andaba haciendo lo recto. Preocúpate cuando no estés haciendo lo recto delante de Dios. Amén. Ahí sí, preocúpate, corre a la gracia, corre a la cruz. Y a muchos apartó de la iniquidad. Esta es parte de devolverle a Dios. Él me limpia de la iniquidad. Ya les dije cómo. Ahora yo le devuelvo a Dios en su fidelidad y por gratitud el servir a otros para apartar de la iniquidad. Todas las tribus de Israel tenían su territorio asignado. La tribu de Leví, que eran sacerdotes, no tenían posesión, no tenían heredad. Dios era su heredad. Y Dios lo que hizo con esta tribu es que la repartió, la esparció por todo el territorio de Israel. ¿Sabes para qué? Para que enseñaran al pueblo y para que los libertaran de la iniquidad, conforme a lo que Dios permitía que estos sacerdotes conocieran, para apartar a la gente de iniquidad, con la sabiduría que Dios les dio en ese entonces. Así que es maravilloso cuando vemos al Señor Jesús tomando a estos discípulos y dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ya no solamente dice ahí al territorio de Israel. Dios reparte a su pueblo y es un privilegio que reparta a tantos sacerdotes para que enseñen todas las cosas que Jesús les ha enseñado, para que las guarden, para que con la gracia que Dios nos ha dado ayudemos a otros a apartarse de la iniquidad. Si tú has sido libre de la iniquidad, entonces pon atención a tu alrededor. Hay gente que está atrapada en iniquidad y tú lo ves. Entonces, si eres un sacerdote, una sacerdotisa del Señor, tienes esta encomienda. Dios espera que tú respondas a la gracia, ayudando a otros a abandonar la iniquidad. Dios espera que mires a gente a tu alrededor que está atrapada en vicios pecaminosos, inmorales, o un vicios de drogas, de alcohol, lo que sea, y Dios te ha puesto como una bendición en donde quiera que estás, para que apartes a muchos de iniquidad y hagas volver el corazón de ellos hacia el Señor. Que muestres lo que Dios ha hecho en ti y digas: este es el camino en el que debes de andar. Necesitas volver tu corazón a Dios. Mira, está pasando esto en tu vida, pero Dios te ha provisto esta forma de la gracia para ayudarte. Dios te pone en lugares estratégicos. No estás por accidente donde estás. Dios te pone donde hay necesidad, donde hay gente que necesita que alguien le diga cuál es el camino en el que debe de andar. Dios te ha repartido en la ciudad. Algunos de ustedes se los trajo del infierno al cielo, quiero decir, de Torreón a Juárez. No se crean. Y los repartió en distintos lugares para que sean sus instrumentos para libertar a otros. Esta es la forma en la que somos llamados también a amar a Dios. Usar aquella gracia. Como dijo Jesús: da de gracia lo que de gracia has recibido. Esto fue lo que les dijo cuando envió a los 70 a predicar. Sanen los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, anuncien el evangelio a los pobres, anuncien la salvación, anuncien el reino de Dios. Esto era la preparación para que ellos se encontraran con Jesús. Y tú eres puesto en esta tierra, en su reino, para que salgas y anuncies el perdón de pecados, que anuncies a otros que pueden ser trasladados de la potestad de Satanás a la de Dios, que anuncies a otros
que hay una herencia que recibir si ellos se vuelven al Señor. Cada uno de ustedes tiene esta encomienda. Cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos aquí, tenemos el llamado de apartar a muchos de la iniquidad, de apartar a los que están alrededor de nosotros, empezando por los de nuestra casa. Amén. Dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Otra vez, sus labios. La sabiduría es la respuesta a la pregunta: ¿cómo le hago para que se resuelva esto en mi vida? No es qué, sino cómo le hago. Los sacerdotes necesitan saber dar respuesta a la gente sobre cómo resolver su vida. Eso es un mandamiento en el que cuando lo obedecemos estamos amando a Dios, porque dice: los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Cuando te dispusiste a estudiar la Escritura, a profundizar, a leer, a estudiar, a desmenuzar, a adquirir conocimiento de Dios, entonces Dios te va a poner en lugares en donde la gente te pregunte y dejes de andar dando tus opiniones y puedas decir: Dios dice esto, Jesús dice esto, esto es lo que necesitas hacer. La gente va a buscar de ti la sabiduría, lo que ellos necesitan resolver. Es decir, que un sacerdote se vuelve como un consejero cuando ha sido equipado con la palabra, cuando ha sido tratado en sus iniquidades, cuando está caminando con Dios en paz y en rectitud. Te vuelves un consejero de otros que no saben cómo resolver su vida. Dios espera eso de nosotros. Dice ahí en Primera de Pedro: santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza. Ante todo el que le pregunte: ¿por qué crees esto? ¿Por qué vives de esta manera? Explícame por qué tú le haces así y así. Entonces abres tu boca, santificas al Señor, honras al Señor, hablas como de parte del Señor, y Dios dejará que su palabra fluya de tus labios para atraer a mucha gente a sus pies. De esto se trata tu sacerdocio allá afuera. Pero si eres una persona que habla puras sandeces, puras tonterías, donde quiera que hablas, nadie te va a respetar como un mensajero de Dios. Tienes que tener tiempos de seriedad y decir: voy a portarme serio porque he estado estudiando la palabra y alguien va a venir a preguntarme. Tengo que estar preparado. Quizás no vas a poder manejar todos los temas en un ratito de lo que la gente podría preguntarte en este tiempo, en esta generación. Hay muchas cosas que el mundo se está preguntando y que no han encontrado respuestas, y están esperando que los hijos de Dios se manifiesten, que sepan que hay un mensajero de parte de Dios que les va a dar una razón de por qué sus vidas son así y así, y cómo ellos pueden vivir de esa forma. Quiero darles un consejo. Quizás ustedes no tienen todos los temas a desarrollar para ayudar a alguien a librarlo de la iniquidad, de la esclavitud, lo que sea. Principalmente es el evangelio. Pero si vas a dar una respuesta, que sea una respuesta sabia del corazón de Dios, del corazón de la palabra. Algunos de ustedes podrían bien escoger algún libro piadoso que hable sobre el aborto, sobre la santidad de la vida. Estudiar a ese escritor que depositó su sabiduría en ese libro, y entonces
tener una herramienta para contestar con sabiduría a quienes están pasando por algo así. Algunos de ustedes están divorciados, divorciadas. Denle gracias a Dios por eso. Dios los libró del mal. Pero hay quienes no pueden manejar un estado así. Hay muchos libros. Hay un libro que se llama Ahora que estás sola. Estudia ese libro. ¿Cómo puedo ayudar, dar esperanza a alguien? Hay padres, hombres que están sufriendo porque no saben cómo ayudar a sus hijos. Estudia un libro, Cómo ser un padre conforme al corazón de Dios. Te da muchos consejos basados en la Escritura. Estudia eso y puedes dar respuesta a alguien. Primero, obviamente, aplícalo a ti. Pero necesitas equiparte. Mientras caminas con Dios, mientras estás en la palabra, escuchas a otros maestros confiables que te pueden edificar tu vida en distintas áreas. Tienes personas homosexuales en tu trabajo, en la escuela, y huyes porque no sabes qué decir. Hay muchos libros que te pueden ayudar para que des una razón, una esperanza. Porque hay mucho engaño, mucha mentira en esa área hoy en día. La iglesia necesita dar respuestas en donde quiera que está. Esto es la razón por la cual Dios te llamó, para que le representes allá afuera, para que seas su mensajero. Dice la Escritura, porque mensajero, un sacerdote, una sacerdotisa es mensajero del Señor de los ejércitos. Así que lo valioso no es el mensajero, escúcheme bien. Lo valioso es el mensaje. Lo importante es el mensaje que cada uno lleva. El mensajero lleva un mensaje que es de carácter eterno, que ha de darse fielmente sin la mezcla con la opinión humana. El mensajero fue apartado de entre muchos para este fin. Su vida y sus palabras son un mensaje. Tu vida y tus palabras son un mensaje. Y acabo con esta porción. Ustedes, dice Pablo, son nuestra carta. Él está diciendo esto a la iglesia que él fundó en Corinto. Él y otros líderes, dice: ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Tu vida está siendo leída por toda la gente. Dicen: mira, ellos son cristianos, y no sé qué sigue de ahí. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Eres una carta escrita que la gente está leyendo. Eres una vida que está siendo observada y la gente está leyendo. Está validando o desacreditando lo que tú puedes decir con tus palabras. Tu vida es una carta escrita que la gente está leyendo. Eres un mensajero, a veces pasivamente y a veces activamente, pero tu vida es un mensaje. Vengan por favor los de la alabanza. Quiero acabar con lo que empecé, porque esto se trata de corresponder al amor de Cristo. Y quiero volver al principio. Me regresan al principio, por favor. Ya la borré aquí. Gracias. Esto se trata de corresponder al amor de Dios, porque Él nos amó. Ve, Jesús está en las últimas horas previas a su muerte, al acontecimiento más intenso de la historia de la humanidad. Jesús está a punto de ir a la cruz por nosotros y tiene este diálogo con sus discípulos. Es una reunión verdaderamente íntima.
Ve lo que Jesús les dice: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra. Parece que ignoró la pregunta de Judas. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Rápidamente esto. En más de 3 ocasiones Jesús dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Hay algunas cosas que quiero resaltar en esta escena de Jesús con sus discípulos. Jesús, en primer lugar, está diciendo algo, algunas bendiciones que son exclusivas de los suyos, cosas que el mundo no puede recibir. Dice: el mundo no puede recibir el Espíritu Santo que ustedes van a recibir. Ve, esto es algo muy íntimo. Jesús está llevando la expresión del amor de Dios a un nivel muy exclusivo. Dios ama en general al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, etcétera, etcétera. Pero Él está hablando de un amor totalmente diferente. Si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Ahora, déjame aclarar esto. La forma de mostrar nuestro amor a Jesús no es guardando sus mandamientos, sino realmente el amar a Jesús va a derivar en que yo voy a obedecer sus mandamientos. Ahora, definamos bien esto. Vuelvo a repetir, hay cosas que el Señor está revelando que son exclusivas para los suyos. Es bien importante que pongas atención en esto. Si me voy a enviarles otro consolador, no los dejaré huérfanos. ¿Qué necesita un huérfano? Necesita cuidado, necesita dirección, necesita consolación, necesita provisión. Jesús está diciéndole a los suyos que cuando Él se vaya, no los va a dejar huérfanos. Él se va a encargar, el Espíritu Santo vendrá, el que no puede recibir el mundo, vendrá sobre ustedes. Porque ustedes lo conocen, el mundo no lo conoce, pero ustedes lo conocen. Está en ustedes, pero estará en ustedes. Si alguno me ama, guardará mis mandamientos. Y luego dice: será amado por mi Padre. No, Dios ama a todos. En general, Dios ama a todos. Pero aquel que ama a Jesús será amado por el Padre de una manera especial. Es decir, experimentará un amor íntimo, personal, que el mundo no puede experimentar. Ahora, ¿qué hay en la mente de Jesús cuando Él dice: si me aman? Aquí va lo crucial. Amar a Jesús no es guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es la consecuencia de amarle a Él. Amar a Jesús es descubrir su persona, atesorar su persona por encima de cualquier otro tesoro humano, descubrir la belleza, la hermosura del carácter santo y perfecto de Jesús y embriagarnos de Él, deleitarnos con Él, alegrarnos a pesar de que nuestros ojos físicos no lo ven. Eso es revelación.
Cuando Dios te concede mirar a Jesús por el Espíritu Santo, terminas enamorado de Él. Ves sus perfecciones, ves sus excelencias, ves sus virtudes, ves cómo es el corazón de Jesús y terminas profundamente enamorado de Él. Amar a Jesús es preferirlo en lugar de otras cosas. La luz vino y los hombres prefirieron las tinieblas en lugar de la luz. Amar a Jesús es preferirlo a Él por encima de cualquier oferta que el mundo nos hace, de cualquier deleite pecaminoso. Amar a Jesús es disfrutar de anhelar su santidad, su pureza, su perfección en nosotros. Amar a Jesús es desear estar con Él, escucharlo a Él, pasar tiempo con Él, preferirlo a Él antes que cualquier otra cosa. Es vivir con Él, no solamente es orar, es caminar con Él, escuchar su palabra, mirarlo, contemplarlo y deleitarnos en su persona. Amamos a Jesús no porque Él necesite que lo amemos como nosotros necesitamos, un amor por gracia, un amor que supera nuestras debilidades. No, Él no necesita que lo amemos. Él es digno de todo nuestro amor. Él es merecedor de ese amor que Él está pidiendo de nosotros. Él verdaderamente merece, no necesita, merece que nosotros estemos apasionados, profundamente apasionados por su persona, por lo que Él ha hecho en la cruz. Porque nuestro amor no es antes, nuestro amor por Él no es antes. No necesitábamos amarlo para que Él nos amara. Nuestro amor es una respuesta de que hemos conocido su amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero y se entregó por nosotros. Nuestro amor es una respuesta verdaderamente natural y sobrenatural a el amor de Él por nosotros. Él es tan perfecto, es tan precioso, tan hermoso, tan bello, tan limpio y tan puro en sus palabras, sus acciones y actitudes. Cuando descubro eso en oración, cuando descubro la belleza de Jesús, me quiebro porque digo: Jesús, no me parezco a ti. Eres tan bello, tan hermoso. Eres tan perfecto, como dices las cosas, como haces las cosas. Es tan bello Jesús. Una sonrisa de Él en el cielo alumbra el universo entero. El amor tan incomparable que Él te tiene debe de mover tu corazón, tu voluntad, tus emociones y pensamientos a preferirlo a Él. Jesús dice: si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, mi Padre y yo, escucha bien, vendremos y haremos morada con esta persona. Yo antes pensaba que esto de hacer morada quería decir que viviría con nosotros. Lo que Jesús está diciendo es que Él, el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo, van a venir y ser nuestra morada. Escucha bien, esto es como decir el cielo en la tierra. Esto es como decir: el cielo va a descender, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo van a ser tu morada. Cuando te apasiones, cuando ames a Jesús, entonces las palabras de Él te serán por deleite. Nadie tendrá verdaderamente que empujarte a que leas la Biblia, a que te santifiques, a que te limpies. Su misma presencia vendrá sobre ti. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo te van a rodear y van a ser tu casa. A donde quiera que vayas, Él te va a rodear. Iglesia, esta es la experiencia más gloriosa que debiéramos de anhelar. No que Él nos dé cosas, sino que Él se dé a sí mismo y se pueda entregar a nosotros
el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo haciendo morada, nosotros viviendo en Él, escuchándolo a Él, recibiendo de Él, siendo conformados a la imagen de Jesús, como por su Espíritu. Si amas a Jesús, va a ser muy sencillo lo demás. Si amas a Jesús, vas a preferir su verdad y su voluntad antes que cualquier otra cosa. Si lo amas a Él, nadie tiene que estar empujándote a que ores, a que leas la Biblia, a que evangelices. Te vas a enamorar de Él y le vas a hablar a todo mundo de Él. ¿Quieres crecer en ese amor? Jesús te está diciendo la clave de una vida victoriosa. Si me aman, si me atesoran, si me convierto en el más grande deleite de sus vidas, si en verdad me aprecian por lo que soy, el creador del universo hecho hombre, el redentor que doy mi vida por ustedes, si me aman y me atesoran como lo más valioso que hay en el universo, entonces les va a ser más fácil llevar a cabo mis mandamientos. Te aburres de la Biblia, la relegas porque tu corazón no arde por Jesús, porque estás esperando una cosa material más que llegue a tu vida. Y está bien, Él nos da buenas dádivas, pero eso no es el principio. El principio es: mira a Jesús, deleítate en Jesús, respira a Jesús en tu vida, ama su palabra. El Padre te amará de una forma íntima, personal. Jesús te amará de una forma íntima, personal, no como ama el resto del mundo, sino por cuanto amas a Jesús como el Padre lo ama, con el mismo amor del Padre, entonces Él te amará. Él y Jesús vienen y hacen morada contigo. Hacen que Él sea una habitación donde tú vives y nada puede ser igual. ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Cuánto te deleitas en Él? ¿Cuán asombrado estás de Jesús? ¿Cuán asombrado estás de la hermosura de Jesús? Ponte de pie.